Esta historia podría ser la tuya. La promesa de un guatemalteco. Parte 1. En un pequeño pueblo del departamento de Huehuetenango, Guatemala, vivía un hombre llamado Andrés Méndez. Tenía 32 años, una esposa llamada María Isabel y dos pequeños hijos, Samuel, de 8 años, y Lucía, de 5. La vida nunca había sido fácil. Andrés trabajaba sembrando maíz y frijol en un terreno prestado. Había días en los que el dinero apenas alcanzaba para comprar arroz, tortillas y un poco de café. Aunque trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta que anochecía, cada año las deudas crecían más. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina de su humilde casa, Andrés tomó la decisión más difícil de su vida. Me voy a Estados Unidos. María dejó de preparar la cena y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y nosotros? Lo hago por ustedes. No quiero que nuestros hijos crezcan pasando las mismas necesidades que nosotros. Ella sabía que intentar detenerlo sería inútil. Durante semanas reunieron dinero prestado entre familiares y vecinos para pagar el viaje. Vendieron una pequeña motocicleta, algunas gallinas y hasta el único televisor que tenían. La madrugada de su partida fue silenciosa. María abrazó a Andrés con tanta fuerza que parecía querer detener el tiempo. Samuel le entregó un dibujo donde aparecía toda la familia tomada de la mano frente a una casa grande. Abajo había escrito con letras infantiles: Papá, regresa pronto. Andrés guardó aquel dibujo en su cartera. No imaginaba que lo acompañaría durante los momentos más difíciles de su vida. El viaje comenzó atravesando Guatemala hasta llegar a la frontera con México. El grupo caminó durante horas por caminos de terracería para evitar retenes. Cruzaron ríos con el agua hasta el pecho. Durmieron en casas abandonadas. Comieron únicamente cuando alguna persona les regalaba un plato de comida. En Chiapas comenzaron a viajar sobre el techo del tren de carga que muchos conocían como la Bestia. Cada kilómetro era un riesgo. Vieron personas caer del tren. Escucharon historias de secuestros, robos y desapariciones. Pero Andrés nunca perdió la fe. Cada noche sacaba el dibujo de Samuel y repetía en silencio: todo esto será para darles una vida mejor. Después de varias semanas llegaron al norte de México. Aún faltaba el obstáculo más difícil: cruzar el desierto. Un guía les pidió caminar únicamente por las noches. Durante el día se escondían entre arbustos para evitar ser vistos. El calor era insoportable. El agua comenzó a escasear. Algunos decidieron regresar. Otros simplemente no pudieron continuar. Una madrugada, después de caminar durante horas, el guía levantó la mano y dijo: Bienvenidos a Estados Unidos. Andrés cayó de rodillas. Lloró. No de alegría. Lloró de cansancio. De miedo. Y de esperanza. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Consiguió empleo recogiendo fresas en California. Trabajaba 12 horas diarias bajo un sol intenso. Dormía en un pequeño cuarto junto con otros 6 trabajadores migrantes. Cada dólar que ganaba lo enviaba a Guatemala. María administraba cuidadosamente el dinero. Compró útiles escolares para Samuel y Lucía. Reparó el techo de la casa. Pagó las deudas que tanto los habían preocupado. Con el paso de los meses, Andrés aprendió nuevas habilidades. Un contratista notó que era responsable y le ofreció trabajo en una empresa de jardinería. Ahí descubrió que podía ganar mucho más dinero. Aprendió inglés poco a poco. Observaba cómo funcionaban los negocios. Cómo trataban a los clientes. Cómo administraban cada herramienta. Mientras muchos gastaban su salario los fines de semana, Andrés ahorraba cada centavo. Su sueño ya no era solamente sobrevivir. Quería construir algo que cambiara el destino de toda su familia. 5 años después logró comprar una vieja camioneta usada y algunas máquinas para cortar césped. Comenzó atendiendo una sola casa. Luego 2. Después 5. La calidad de su trabajo hizo que los clientes comenzaran a recomendarlo. En menos de 2 años contrató a otros trabajadores latinos. Su pequeño negocio de jardinería se convirtió en una empresa respetada. La camioneta vieja fue reemplazada por 2 nuevas. Después llegaron 4. Y más tarde abrió una pequeña oficina. Cada noche, al terminar la jornada, Andrés abría su cartera. El dibujo de Samuel seguía ahí, un poco desgastado por el tiempo.
Lo observaba durante unos minutos y repetía la misma promesa que hizo el día que salió de Guatemala. Pronto estaremos juntos otra vez. Sin saber que ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Parte 2. El pequeño negocio de Andrés continuó creciendo mucho más rápido de lo que alguna vez imaginó. Lo que comenzó con una camioneta usada y una sola máquina para cortar césped, ahora era una empresa con varios vehículos, remolques y empleados que atendían decenas de casas y jardines cada semana. Los clientes lo recomendaban por su honestidad, puntualidad y la calidad de su trabajo. Nunca olvidó los días en que llegó a Estados Unidos sin conocer a nadie y con apenas unos cuantos dólares en el bolsillo. Por eso, cuando contrataba personal, siempre les daba una oportunidad a quienes, como él, buscaban salir adelante con trabajo honrado. Una tarde recibió una llamada que cambiaría su vida. Era un abogado de inmigración. Después de varios años de esfuerzo, trámites y paciencia, por fin existía una posibilidad real de regularizar su situación migratoria. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. Aquella noche llamó a María. Amor, creo que muy pronto podremos volver a estar juntos. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Después escuchó el llanto de María. Era un llanto de felicidad, de esperanza y de alivio. Samuel ya tenía 15 años. Lucía había cumplido 12. Habían crecido viendo a su padre solamente a través de fotografías y videollamadas. Aunque nunca dejó de llamarlos, Andrés sabía que ningún teléfono podía reemplazar un abrazo. Durante los siguientes meses reunió todos los documentos necesarios. Vendió una de sus camionetas para cubrir gastos legales y no dejó de trabajar un solo día. Finalmente llegó la noticia que tanto esperaba. Podía iniciar el proceso para reunir legalmente a su esposa y a sus hijos. Los trámites parecían eternos. Cada semana revisaba el correo con la ilusión de encontrar una respuesta. Hasta que una mañana recibió la confirmación. María, Samuel y Lucía viajarían a Estados Unidos. El día del reencuentro, Andrés llegó al aeropuerto varias horas antes. Caminaba de un lado a otro sin poder quedarse quieto. Cuando comenzaron a salir los pasajeros, buscó con desesperación entre la multitud. De pronto la vio. María caminaba sosteniendo una pequeña maleta. Detrás de ella venían Samuel y Lucía. Ya no eran aquellos niños pequeños que había dejado en Guatemala. Samuel era casi tan alto como él. Lucía sonreía mientras corría hacia su padre. Andrés dejó caer las llaves de la camioneta y corrió a abrazarlos. Los cuatro lloraban al mismo tiempo. Ninguno podía decir una sola palabra. Aquel abrazo compensaba años enteros de distancia. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones. María conoció la casa que Andrés había comprado con tanto esfuerzo. Era sencilla, pero cómoda. Tenía un pequeño jardín donde Lucía sembró flores y Samuel ayudó a construir una cerca de madera. Por primera vez, la familia podía sentarse a cenar en la misma mesa. Sin llamadas. Sin pantallas. Sin despedidas. Solo juntos. Con el paso de los años, Samuel decidió estudiar administración de empresas para ayudar a su padre. Lucía descubrió su pasión por el diseño de jardines y comenzó a crear proyectos para los clientes. María se encargó de la oficina, la contabilidad y la atención al público. La empresa dejó de llevar solamente el nombre de Andrés. Ahora se llamaba Méndez Family Landscaping. Porque aquel negocio ya no era el sueño de un solo hombre. Era el esfuerzo de toda una familia. Con el tiempo compraron otra casa, ampliaron la empresa y comenzaron a ofrecer empleo a decenas de trabajadores provenientes de Guatemala, México, Honduras y El Salvador. Andrés siempre repetía la misma frase cuando entrevistaba a alguien nuevo. Aquí no buscamos el pasado de las personas. Buscamos sus ganas de trabajar. Muchos de sus empleados lograron ahorrar dinero, comprar una casa o abrir sus propios negocios. Eso llenaba de orgullo a Andrés. Un día, varios años después, regresó a su pueblo en Guatemala. Las calles seguían siendo las mismas. Las montañas seguían abrazando el paisaje. Pero él ya no era el mismo hombre que salió con una mochila al hombro y el miedo reflejado en los ojos. Visitó la tumba de sus padres. Colocó unas flores y dijo en voz baja: "Lo logré. Todo el sacrificio valió la pena". Después caminó hasta la vieja casa donde había vivido con su familia. La observó durante varios minutos. Recordó las noches sin comida, las goteras cuando llovía y las promesas que hizo antes de partir.
Comprendió que nunca había abandonado sus raíces. Simplemente había salido a buscarlas en otro lugar. Antes de regresar a Estados Unidos reunió a varios jóvenes del pueblo y les compartió un consejo. No importa dónde nazcan ni qué tan difícil sea el camino. Los sueños se cumplen con trabajo, disciplina, honestidad y paciencia. Habrá días en que querrán rendirse, pero si recuerdan por quién lucha, los muchachos lo escucharon en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Porque entendieron que la verdadera riqueza no estaba en las camionetas, en las casas o en el dinero. La verdadera riqueza era haber mantenido unida a su familia, cumplir la promesa que hizo antes de partir y demostrar que el éxito tiene mucho más valor cuando se comparte con quienes uno ama. Y cada vez que Andrés miraba a María, a Samuel y a Lucía sentados alrededor de la mesa, sonreía en silencio. Porque después de tantos kilómetros, tantos obstáculos y tantos años de sacrificio, comprendió que el destino no era llegar a Estados Unidos. El verdadero destino siempre había sido volver a estar junto a su familia.